Seguimos en bienestar abordando un tema que hace al cuidado de la salud un tema vital, por supuesto, el aire puro. Para eso nosotros tenemos en nuestro estudio al invitado especial de esta mañana, el neumonólogo, el doctor Luis Darío Larrategui. Pero hablando de Darío, ¿no? Como hemos dicho hace un ratito, ¿por qué no escuchamos la apreciación que hace el neurólogo, el doctor Darío Vitor, que él va a hacer apreciaciones a propósito de la importancia de respirar aire puro? Bueno, en cuanto al aire puro, es obvio que es fundamental para la oxigenación adecuada del cerebro. El cerebro básicamente, como dijimos, se nutre del metabolismo de la glucosa, pero además, para obtener esa energía tan importante, es imprescindible la presencia de oxígeno en el cerebro. Ahora, ¿cómo llega el oxígeno al cerebro? El mismo llega a través de no solo la respiración, que es a través del pulmón, quien es el encargado de intercambiar el oxígeno, sino a través de la circulación de sangre, la cual es la encargada a través del torrente circulatorio de que el cerebro pueda obtener el oxígeno. Por ende, tanto las afecciones que afectan la parte respiratoria en el intercambio como la parte circulatoria son imprescindibles para que el cerebro obtenga una adecuada cantidad de oxígeno. Por ende, todos aquellos factores que afecten la respiración, ya sea desde ambientales como pueden ser lugares cerrados, intoxicaciones por dióxido de carbono, falta de aire ambiental adecuado o patologías respiratorias pulmonares que puedan afectar el intercambio ya a nivel del órgano en sí, pueden influir en una correcta oxigenación hacia el torrente circulatorio. Asimismo, las patologías que pueden afectar el torrente circulatorio también en forma directa van a afectar la oxigenación cerebral. Por ende, el metabolismo para la obtención de energía del cerebro se verá perjudicada de esta manera. Cuando se afecta la oxigenación cerebral pueden sobrevenir un sinnúmero de problemas, incluso la muerte neuronal. Si bien es sabido que hay un tiempo por el cual el cerebro puede llegar a soportar determinadas carencias de oxígeno, sabemos que es muy limitado y que en general, si eso se prolonga en minutos, puede sobrevenir la muerte neuronal y por ende secuelas o incluso la muerte. En términos generales, la calidad de vida que uno pueda llegar a obtener a través de pregonar todo lo que es actividades al aire libre, promover actividades ambientales que puedan favorecer o evitar, mejor dicho, contaminaciones ambientales, así como promover calidad de vida para evitar patologías respiratorias prevenibles, sobre todo a través del tabaquismo, van a influir directamente en la oxigenación cerebral. Y si a eso le sumamos también factores dietéticos como pueden influenciar negativamente en el torrente circulatorio, que llevan a la ateromatosis de las arterias, en definitiva también se verá afectado la oxigenación cerebral. Por ende, es imprescindible y es directamente relacionado a la presencia del aire puro y por ende del oxígeno a nivel cerebral. Bueno, como ustedes ven, muchas apreciaciones que es importante incorporar. Tantas cosas tendríamos por aprender, pero, ¿sabe? Lo importante es que todo lo que usted ve después lo aplique, porque nuestra vida no es una teoría, es una práctica. El aire puro. Luis, sí, vamos a cambiar la apreciación. En este sentido, los que viven en una gran ciudad, por ejemplo, para respirar aire puro a veces se les hace dificultoso. ¿Qué consejos hay para aquel que realmente quiere beneficiarse por una renovación permanente del aire? Principalmente salir de lo que se llamó en muchos años los edificios enfermos.
Es decir, vivir encerrado con climatización, ya sea aire acondicionado o calefacción, alfombras, cortinados pesados. Hay que tratar de evitar eso en las casas y que las casas sean más luminosas, que reciban el sol, que el sol entre en las casas, que se puedan ventilar. Y vos lo dijiste al principio, el pulmón de la ciudad, visitar más las plazas, los parques, la costa del río, salir a caminar 30 minutos diarios, respirando el aire que nos brinda toda la vegetación, es fundamental. Entonces, salir del encierro de las casas a buscar los espacios abiertos. Elementos que por supuesto usted está imaginando contaminan a veces el aire que respiramos, no solo por su contenido químico, a veces por su contenido físico en partículas. ¿Cuáles son las cosas que alteran la composición del aire y de las cuales hay que cuidarse más especialmente? Sí, principalmente el hábito de fumar cigarrillos en espacios cerrados. En eso tenemos que ser enérgicos. Los ambientes deben ser libres de humo de tabaco, los ambientes cerrados, ya sea privados, públicos y en los hogares. Eso ha mejorado. Argentina bajó del 60% de exposición en los hogares al 39% en la última encuesta de factores de riesgo. Es decir que algo sirve el insistir desde los medios y desde el Estado. No obstante, ese no es el único contaminante, sino los escapes de los autos, la polución industrial, los desechos industriales contaminan el aire, al igual que todo lo que eliminan los transportes, ya sea públicos, aéreos como también acuáticos. Es decir, la eliminación de gases tóxicos a la atmósfera es el segundo principal contaminante, porque el primero, vuelvo a insistir, y no sé si soy muy insistente, es el humo del cigarrillo. Sí, nosotros reiteramos un concepto que desde aquí vertimos frecuentemente. De las cosas que hacen daño hay que abstenerse. Abstenerse no significa disminuir, significa suprimir. Y con lo bueno hay que ser también moderado. En ese sentido, nosotros aprobamos y obviamente adherimos a todas las cosas que el doctor Larrategui nos está diciendo en el sentido del cuidado especial que hay que tener con el aparato respiratorio. Pero el oxígeno que entra por el aparato respiratorio, según apreciaciones, calman los nervios, estimula el apetito, ayuda a dormir bien, por ejemplo. Es decir, funciones vitales tiene el oxígeno en todo el organismo, ¿no es Por cierto? supuesto. Si uno respira un aire no bien oxigenado, es decir, no purificado, estamos hablando de la contaminación en los hogares con algún fumador adentro de la casa, va a tener una incorporación de otro gas que se llama monóxido de carbono, que también eliminan las combustiones incompletas de la calefacción, los viejos braseros, o es decir, colocar brasas. Viejos, pero que todavía mucha gente todavía lo usa, hay, ¿no? Sí, lamentablemente en algunos hogares donde la pobreza extrema no permite calefaccionar de otra manera, se sigue utilizando el tarro con las brasas adentro y esa combustión incompleta es monóxido de carbono. Cada cigarrillo que fuma el fumador tiene también monóxido de carbono y queda en el ambiente. Y el monóxido de carbono tiene más afinidad que el oxígeno por el glóbulo rojo y hace una reacción química que se llama carboxihemoglobina, que rápidamente contamina el organismo, el cerebro, los pulmones, el corazón, todo el organismo, y eso puede llevar a la muerte en el caso de la intoxicación por monóxido en grandes cantidades, como tener el auto encendido en el garage sin ventilación o un brasero dentro de la habitación. Y en el caso del fumador, como son pequeñas dosis y vuelve a oxigenarse y pequeñas dosis, va generando un deterioro cerebral que a la larga lleva a menor concentración, menor rendimiento laboral, menor rendimiento escolar y trastornos cognitivos que se van manifestando año a año. Qué importante. Usted vio el oxígeno, elemento vital del aire puro. El oxígeno que tiene que llegar a todo el organismo para que cada una de estas partes de ese maravilloso diseño pueda cumplir con sus funciones. ¿Cuántas cosas tenemos por aprender? Qué importante todo lo que nos ha dicho el doctor, así como nuestro invitado desde exteriores, a los cuales agradecemos muchísimo, Luis, tu presencia y todo lo que hemos podido aprender. Usted
no crea que se tiene que ir, al contrario, falta una parte importante, la que viene dentro de un ratito, que es la práctica, lo que nos va a enseñar nuestra nutricionista de cómo complementar todo esto. Pero no se olvide tampoco de que nosotros queremos comunicarnos con usted. Utilice nuestras redes sociales, la página web, las direcciones electrónicas, así nos hace llegar su opinión, su pregunta, su apreciación. Será muy valorada por nosotros. Quédese en Bienestar, venimos en un rato.